Bueno, buenas tardes. El módulo que me toca desarrollar hoy va a pasar por un tema que es el de la cesión de la empresa, o la venta de la empresa, o la cesión de la actividad, o la venta de la actividad, cuyo trascendente trama de relaciones jurídicas que derivan a partir de ese negocio nos permiten adelantar o señalar que no se trata de un mero contrato, y que no se trate de un mero contrato tiene que ver con que esto pasa a ser un negocio, y es como la filosofía del nuevo Código Civil y Comercial, que ha unificado ambas legislaciones, tratan de prever o demostrar que ha habido un avance, que ha habido un cierto toque de atención acerca de las nuevas vicisitudes por las cuales atraviesa la empresa, de lo cual nadie es ajeno. Hasta que se unifican estas legislaciones, la empresa en nuestro país estaba legislada como acto de comercio, lo encontramos en aquel famoso inciso quinto del artículo 8, y que mucho se debatía en cuanto a darle una ubicación en el campo del derecho, si podía mezclarse con las nociones de sujeto o si podía constituir un objeto. Pero al propio momento de comenzar a desarrollar ese tratamiento, advertíamos que la empresa no se identificaba ni con el capítulo de los objetos ni con el capítulo del sujeto, sino que nos representaba con que la empresa era una actividad organizada, de naturaleza económica, que naturalmente contenía un elemento íncito que era el lucro, que podía tener un carácter mediato o inmediato. Lo cierto y concreto es que la empresa, categorizada hoy como actividad, como una unidad de negocios, puede tener o exhibe distintas facetas de análisis. Y sobre todo esas facetas de análisis lo podemos ver a partir de cuando se presente la posibilidad de enajenarla, de venderla. Es decir, si esa actividad llamada empresa, que puede ser vista como un solo todo, como una universalidad fáctica, porque no tiene receptividad jurídica, al poderla ver como un solo todo, si puede ser cesible de esa forma, si puede ser negociable. Y no dudo que la respuesta es afirmativa. Y es afirmativa porque la empresa en sí misma, como una unidad de negocio, puede ser totalmente objeto de negocio, ya sea por medio de la venta o de cesión, podríamos discutir, pero excedería el marco de este curso si es venta o es cesión. No escapa que también una empresa podría llegar a ser alquilada, su actividad. Tampoco escaparía la posibilidad de quedar atrapada en lo que es el eje de la transferencia del Fondo de Comercio. Tampoco escapará que la actividad empresarial puede ser objeto de un fideicomiso. En fin, en definitiva, lo que va a subsumir en alguna de estas figuras es precisamente las causas y las finalidades que cada uno de los actores, sea el enajenante o el adquirente o el locador o el locatario, cedente o cesionario, puedan tener la visión al respecto. Lo cierto es que para el operador jurídico, para los abogados, para aquellos que han optado en visualizar al derecho comercial con pasión, no escapará que no es privativa la temática de la empresa y de su actividad en el ámbito del derecho privado, porque también hace un corte transversal en lo que es en el afán del derecho público. ¿Por qué? Porque una actividad mercantil puede contar con ribetes donde el Estado interviene directamente. Por ejemplo, actividades que requieren de la autorización estatal para desarrollar especies determinadas de actividades, de quehaceres, con lo cual la intervención del Estado le cabe una intervención directa. Por otro lado, se nos puede escapar tampoco la intervención que pueden tener
la faz o el aspecto tributario, el aspecto fiscal. Tampoco se nos puede escapar de las manos el análisis de la cuestión del medio ambiente, porque las empresas deben ayornarse en función de lo que es también temática muy sustentada, muy defendida, muy piloteada en esta unificación normativa de la legislación civil y comercial, como es la defensa del medio ambiente. Tampoco podemos dejar de analizar, sin ningún lugar a dudas, la faceta de los recursos humanos que integran el elemento motor, diría, de esa actividad organizada que es la empresa. Y no solamente el derecho laboral visto de la individualidad de los contratos de trabajo, sino puede tener que ver también la faceta de la higiene y la salubridad como la faceta de la normativa colectiva del derecho del trabajo en lo que puede referirse al encuadramiento si, ejemplo, un adquirente tomara una empresa o adquiriera la empresa o fuera cesionario de una actividad de la empresa para ayornarla o acomodarla como una faceta o como accesorio a lo que es su actividad principal. Por lo tanto, se podrán encontrar a partir de allí distintos encuadramientos colectivos laborales que merecerá un tratamiento y de hecho esa cesión de la empresa implicará también el disparador de la cesión del personal, para cual la normativa de los artículos 225 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo debe ser muy advertida, muy tenida en cuenta. Tampoco podemos dejar de señalar que no solamente en la intervención del derecho administrativo aquí pasa por lo que se refiere a los permisos o habilitaciones, sino que precisamente en ese punto de los permisos o habilitaciones habrá que detenerse si esos permisos tienen un carácter objetivo, es decir, que tienen una causa de otorgamiento, de concesión, de permiso o de autorización, sea precario o no, en atención a la actividad o en atención a quién es el sujeto que lo va a prestar. Por lo tanto, eso también debe tenerse en cuenta al momento de cederse una empresa. Obviamente que la situación fiscal, la situación tributaria, en lo que respecta a Nación vía FIP, en la provincia de Santa Fe API o el municipio que le toque, también va a tener una importancia determinante. ¿Por qué? Porque hay determinadas actividades que requieren la supervisión de organismos fiscales, sobre todo para la autorización de algunas transferencias, que sí o sí van a requerir de la visión fiscal, como por ejemplo, si la empresa que es objeto de negociación está en una situación de morosidad o deuda para con los organismos fiscales. Allí habrá que ver cómo se ensambla esa posibilidad y las responsabilidades y la derivación y distribución de las cargas fiscales que se puedan hacer. Hay algo que tampoco podemos dejar de señalar, que es uno de los temas que también estaba mencionado liminarmente en el objeto de esta charla, que es que no solamente la venta de una empresa, la venta de una actividad organizada, debe detenerse si el sujeto enajenante o el transmitente es una sociedad o si es una persona humana. En el caso de que fuera una persona humana, la nueva ley que ha unificado las legislaciones civil y comercial contempla expresamente la disposición del artículo 470, disposición que exige el asentimiento conyugal para el caso de venta de establecimientos comerciales o industriales. Esto es una innovación que no nos parece descabellado y que exige el asentimiento conyugal ya no para bienes registrables, sino para la cesión de una actividad organizada como sería la actividad empresarial. Lo mismo ha echado luz, porque uno de los mecanismos que también podríamos decir que pueden utilizarse para ceder una empresa sería el mecanismo de lo que
el derecho anglosajón, más allá el derecho norteamericano, ha llamado como take over, que significa la transferencia del 100% de las participaciones societarias, que es un mecanismo también utilizado como cesión de empresas. En ese caso estuvo o fue discutido hasta la entrada en vigencia de esta unificación normativa si la venta o cesión de acciones requería el asentimiento conyugal o no. A partir de la entrada en vigencia, bien digo, de este Código Único, también el artículo 420 en su inciso B expresamente señala que cuando se traten de acciones nominativas no endosables requerirá el asentimiento conyugal, y que precisamente hoy es el régimen que nos rige. Lo mismo para acciones, en su caso, que serían escriturales. Quizás que en este acotado margen de tiempo que tratamos de señalar las distintas facetas que puede abarcar la cesión de la empresa, debemos tener muy en cuenta de que será responsabilidad de los operadores jurídicos, en este caso de los abogados, no tratar esta circunstancia, este hecho, como un mero contrato, sino que esto debe entenderse que es un negocio, que en el negocio van concatenados una serie o tramas de actos que van unidos en una sucesión de relación causal, que es menester, a modo de sugerencia, por haber intervenido en algunos de estos procedimientos, relatar muy bien cuál es la causa del negocio, cuál es la finalidad del negocio, porque en la hipótesis de algún conflicto se va a facilitar explicar al juez cuál fue la connotación, porque el juez, frente a la sobreveniencia de algún conflicto que pueda tener, el juez no es un perito en materia de negocio, y creemos que nosotros, los abogados, como operadores en el marco de la empresa, cuando ella sea enajenada, son los que deben precisamente marcar esta transversalidad en las distintas áreas del derecho que debe ser tratada.